Hace 2,5 millones de años, la Tierra cruzó un umbral invisible. No hubo una señal en el cielo, ni un estruendo que advirtiera el peligro. Pero algo profundo, lento y despiadado, se puso en marcha. Fue un proceso tan silencioso que ninguna criatura pudo notarlo, hasta que el mundo entero cambió para siempre. Porque esto no fue un desastre natural común. Fue una transformación radical que reescribió las leyes de la vida. ¿Y si te dijera que este proceso no ha terminado? ¿Y si solo estamos en una breve pausa antes de que el hielo reclame lo que es suyo? Quédate hasta el final, porque hoy vamos a descubrir cómo este cambio imparable obligó a la vida a crear criaturas imposibles para sobrevivir. Prepárate, porque después de hoy no volverás a mirar el clima de la misma manera. Bienvenidos a la Edad de Hielo. Durante milenios, la Tierra fingió ser un lugar fiable. Climas amables, ritmos previsibles, un equilibrio que parecía eterno, pero que en realidad era una trampa. Y entonces, sin aviso, el mundo empezó a resquebrajarse. No fue una explosión. Fue algo mucho más perturbador. Un cambio lento, continuo e indetectable. Un proceso que no dejaba margen para reaccionar. Para cuando te dabas cuenta, ya estabas atrapado. El norte se volvió hostil. El frío avanzó con la paciencia de un depredador que no necesita correr, porque sabe que tarde o temprano te alcanzará. Año tras año, siglo tras siglo, el hielo devoró el horizonte. ¿Cómo escapas de algo que tarda siglos en llegar, pero que nunca se detiene? Mientras el norte se congelaba, el sur sufría un castigo distinto: la incertidumbre. Las lluvias desaparecieron y las estaciones se volvieron erráticas, caprichosas. En este nuevo escenario, resistir ya no era suficiente. La vida se enfrentó a una decisión brutal: evolucionar o extinguirse. Este periodo tiene un nombre que suena técnico, casi inocente, pero que escondía un mundo de pesadilla: el Pleistoceno. Pero no te dejes engañar. No fue una única glaciación, fue una sucesión de embestidas. Oleadas de frío extremo separadas por breves pausas. Falsos descansos donde la vida intentaba recomponerse, solo para ser golpeada de nuevo, cada vez con más fuerza. ¿Y si el planeta estaba probando nuestros límites? ¿Y si estaba empujando a la vida, poco a poco, hacia el borde del abismo? Durante 2 millones de años, masas de hielo de hasta 3 kilómetros de espesor aplastaron la superficie terrestre. 3.000 metros de presión sólida transformando el paisaje. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. El mar retrocedió. El nivel de los océanos descendió más de 100 metros, revelando puentes de tierra ocultos. Continentes que se tocaban por primera vez, especies que se encontraban cara a cara. ¿Fue una oportunidad o el inicio de una condena? Los ecosistemas colapsaron en cadena. Bosques enteros murieron atrapados entre montañas, incapaces de huir. Tras las plantas cayeron los herbívoros, y tras ellos los depredadores. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador: no todo desapareció. Algunas criaturas hicieron lo impensable. No solo sobrevivieron a un mundo cruel, sino que se transformaron en anomalías vivientes, moldeadas por un planeta sin piedad. ¿Qué clase de seres es capaz de crear la Tierra cuando decide llevar la vida hasta su límite absoluto? Si existe una imagen que condense toda la brutalidad de la Edad de Hielo, no es un paisaje, es un animal: el mamut lanudo. Pero no te equivoques, este no era solo un elefante con pelo. Era una respuesta extrema a un mundo extremo, una declaración de guerra contra el frío. Su cuerpo era un diseño llevado al límite absoluto. Su pelaje no era un simple abrigo, era una muralla. Una masa densa de casi 1 metro de largo, diseñada para atrapar el calor
y no soltarlo jamás. Y bajo esa capa, una defensa todavía más radical. Una reserva de grasa de 10 centímetros envolviendo su cuerpo como un escudo interno. El mamut no sobrevivía al frío, lo desafiaba. Era, literalmente, una fortaleza en movimiento. Pero observa sus colmillos. ¿Crees que eran solo para intimidar? Eran armas y herramientas a la vez. Con ellos apartaba la nieve y trituraba el hielo para alcanzar la vegetación enterrada en un mundo blanco y muerto. Cada colmillo era una extensión de su voluntad de vivir. Y luego están los detalles que casi nadie nota. Sus orejas eran mucho más pequeñas que las de sus antepasados. Una adaptación brillante. Reducir la superficie expuesta para que el frío no pudiera robarle ni una pizca de energía. ¿Por qué sus orejas eran pequeñas? Porque en el Pleistoceno, perder calor significaba morir. Reducir superficie era ganar tiempo. Incluso su trompa fue optimizada. Una herramienta de precisión casi quirúrgica, capaz de arrancar hierbas congeladas entre la nieve. Nada en su cuerpo era casual. Todo tenía un propósito. Todo era supervivencia. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. El mamut lanudo no fue una excepción, ni un experimento aislado. Si él logró transformarse hasta ese punto para reclamar su lugar en el hielo, ¿qué otras criaturas se reinventaron bajo el mismo frío? En aquel mundo congelado, el mamut no caminaba solo. ¿Te imaginas qué más podía sobrevivir en un planeta donde el hielo lo dominaba todo? Si te está enganchando este viaje al pasado más brutal de la Tierra, deja tu like y suscríbete. Porque lo que viene a continuación no se parece a nada que conozcas. En aquel mundo helado, no todos los peligros hacían ruido. Algunos eran simples sombras. El león de las cavernas no necesitaba rugir para imponer su dominio. Con más de 400 kilos de puro músculo, era mucho más grande que cualquier león actual. Pero su verdadero poder no era la fuerza, sino la experiencia. Miles de generaciones perfeccionando el arte de leer el miedo y anticipar el error de su presa. ¿Cómo sobrevives cuando el depredador que te observa ha sido diseñado por milenios para no fallar? Y aún así, incluso él tenía rivales. El tigre dientes de sable no era solo un felino con colmillos grandes. Esa es una simplificación peligrosa. Sus caninos de 20 centímetros eran bisturíes biológicos. Herramientas diseñadas para una sola cosa: seccionar arterias vitales con una precisión quirúrgica. ¿Te imaginas enfrentar a un animal que no necesita luchar, solo acertar una vez? Pero el horror no terminaba ahí. Las hienas de las cavernas desarrollaron mandíbulas capaces de triturar huesos como si fueran cristal. Donde otros veían restos inútiles, ellas encontraban nutrientes prohibidos. En un mundo así, incluso los cadáveres eran un campo de batalla. Y luego estaban los lobos gigantes. Ellos no confiaban en la fuerza individual, sino en la unidad. Eran estratégicos, coordinados e increíblemente inteligentes. Aplicaban tácticas militares contra presas de un tamaño que hoy nos costaría imaginar. Para ellos, la caza no era una persecución, era una sentencia dictada por la cooperación. En la espesura de los bosques, otra presencia dominaba el paisaje: el oso de las cavernas. A pesar de sus dimensiones colosales y su aspecto monstruoso, escondía un secreto. Su dieta era mayoritariamente vegetal. Pasaba los inviernos enterrado en la oscuridad absoluta, hibernando durante meses en cuevas profundas. Hoy, esas cuevas aún guardan miles de esqueletos amontonados. Generaciones enteras que buscaron refugio en la piedra. Y nunca lograron salir. Pero escucha bien. Ni el pelaje grueso, ni los colmillos de 20 centímetros, ni las garras de acero fueron la adaptación más peligrosa
de la Edad de Hielo. Porque lo que vino después no tenía dientes. Y aún así, cambió las reglas del juego para siempre. En medio de aquel mundo despiadado, ocurrió algo diferente. Algo que no tenía colmillos, que no dependía del tamaño, ni de la fuerza bruta, ni del pelaje grueso. Fue el surgimiento de una ventaja invisible. Mientras otras especies esperaban miles de años a que la evolución cambiara sus cuerpos, un nuevo actor empezó a hacer algo revolucionario. Pensar soluciones. Adaptarse sin pedir permiso. Inventar, recordar y transmitir. La mente se convirtió de pronto en el arma definitiva. Y ahí aparece una figura inquietante: el Homo sapiens. Hace unos 70.000 años, pequeños grupos de humanos comenzaron a desplazarse fuera de África. No llegaron como conquistadores, ni como dueños del mundo. Al principio eran pocos, vulnerables y frágiles ante la inmensidad del hielo, pero cometieron un error que cambiaría el destino de todas las demás especies. No llegaron a un planeta vacío. Llegaron a un mundo ocupado por gigantes. Al llegar a Europa y Asia Occidental, el Homo sapiens descubrió que no estaba solo. El territorio ya tenía dueños, y no eran criaturas torpes. Eran los neandertales. Eran humanos diseñados para el abismo, cuerpos compactos para conservar el calor, cerebros tan grandes como los nuestros, y una maestría absoluta sobre el fuego. No eran brutos. Fabricaban herramientas complejas y posiblemente compartían historias y símbolos. Habían resistido 200.000 años en un entorno que habría aniquilado a cualquiera. Cuando los sapiens aparecieron, encontraron vecinos que conocían cada cueva y cada invierno mortal. Entonces surge la pregunta incómoda: si ellos eran tan resistentes, ¿por qué nosotros estamos aquí y ellos no? Pero el misterio se vuelve aún más profundo en Asia. Allí acechaba otra sombra: los denisovanos. Una especie que no conocemos por fósiles completos, sino por el ADN rescatado del polvo. Su huella sigue viva hoy en el Himalaya, en genes que permiten a los humanos modernos sobrevivir donde el oxígeno escasea y el cuerpo debería colapsar. ¿Te das cuenta de lo inquietante que es esto? Caminamos por el mundo creyendo que somos únicos, pero llevamos dentro restos de otras humanidades que ya no existen. Y aún hay más. En islas remotas del sudeste asiático vivió el Homo floresiensis, pequeños, resistentes y aislados. Un recordatorio brutal de que nuestra historia no fue una línea recta, sino un arbusto lleno de ramas extrañas que el tiempo decidió cortar. Durante decenas de miles de años, varias especies humanas compartieron este planeta. Se encontraron, se cruzaron y dejaron descendencia. Pero hoy, solo quedamos nosotros. Eso es lo más inquietante. La historia no fue solo convivencia, fue una lucha silenciosa por la existencia. En un mundo donde los recursos desaparecían de un año a otro, la competencia no daba tregua. No hizo falta una gran guerra. Bastó con que el Homo sapiens tuviera una red social más amplia o una innovación un poco más flexible. Pequeñas ventajas acumuladas durante milenios que terminaron por inclinar la balanza. Hace 40.000 años, los neandertales empezaron a desvanecerse, hasta que su rastro se convirtió en silencio. ¿Fue el clima? ¿La falta de alimento? ¿O simplemente nosotros? Y aquí queda la pregunta más perturbadora. Si incluso ellos, siendo resistentes e inteligentes, pudieron desaparecer, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos diferentes? Mientras otras ramas humanas se apagaban una a una, el Homo sapiens hacía justo lo contrario. Se expandía, y lo que es más inquietante, se volvía culturalmente complejo. Hace 30.000 años, en la oscuridad de cuevas como Chauvet, Lascaux o Altamira, ocurrió algo que todavía hoy nos sobrecoge.
Manos humanas dejaron huellas que no eran necesarias para sobrevivir. No eran garabatos primitivos. Eran escenas calculadas. Animales del Pleistoceno trazados con volumen y sombras, aprovechando cada grieta de la roca para darles vida. No solo dibujaban lo que veían, estaban señalando algo más. ¿Eran rituales? ¿Magia de caza? ¿O intentos de hablar con fuerzas invisibles? Esas paredes parecen una frontera. De un lado, la vida cotidiana. Del otro, un misterio que no logramos descifrar. Y mientras el arte avanzaba, la tecnología crecía en silencio. Las herramientas dejaron de ser simples piedras para convertirse en objetos obsesivamente perfeccionados. Las puntas de proyectil tipo Clovis, por ejemplo, exigían una planificación extrema y una selección quirúrgica de materiales. Un error mínimo arruinaba años de aprendizaje. Esto plantea una pregunta inquietante. En un mundo tan hostil, ¿cuánta información podía perderse si una sola generación fallaba? Y aún así, contra todo pronóstico, la información circulaba. Existen pruebas de redes de intercambio que se extendían cientos de kilómetros. Obsidiana, sílex de alta calidad y conchas convertidas en ornamentos viajaban de mano en mano. Pero llevaban algo mucho más valioso: conocimiento. Noticias de territorios lejanos, experiencias y advertencias. Personas que jamás se conocerían empezaban a compartir un mismo mundo mental. Entonces llegó la invención que cambió las reglas del juego: el arco y la flecha. Con él, el cazador dejó de enfrentar a su presa cara a cara. La distancia entró en juego. Menos riesgo, más control, más muertes con menos esfuerzo. A esto le siguieron trampas ingeniosas, redes de pesca y arpones. Incluso algo tan pequeño como una aguja de hueso fue una revolución. Permitió coser ropa ajustada que aislaba del frío mejor que cualquier pelaje natural. Cada innovación fue un paso hacia algo decisivo: la capacidad de amortiguar el entorno. Ya no dependíamos exclusivamente del cuerpo. Ya no necesitábamos esperar milenios a que la biología reaccionara. La cultura se convirtió en nuestro escudo. Pero aquí está la parte que incomoda. Esa ventaja absoluta tenía un precio. A medida que el Homo sapiens avanzaba, empezó a repetirse un patrón inquietante. Algo demasiado preciso para ser casual. Llegaban los humanos, y poco después, los gigantes desaparecían. Hace 13.000 años, grupos humanos cruzaron hacia un mundo virgen a través de una franja de tierra hoy sumergida. No fue un viaje simbólico, fue una invasión silenciosa. En apenas unos milenios, un suspiro en tiempo geológico, cruzaron dos masas de tierra inmensas a una velocidad explosiva. Y justo entonces, el equilibrio se rompió. En ese breve intervalo, el 80% de los grandes mamíferos americanos se desvanecieron. No fue poco a poco, ni de forma aislada. Fue un colapso en bloque. Mamuts, mastodontes, perezosos terrestres del tamaño de elefantes. Bestias colosales que habían sobrevivido a glaciaciones y cambios extremos, pero que no sobrevivieron a nuestro encuentro. ¿Coincidencia? ¿O causa? Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda. Algunos científicos señalan al clima, y con razón. El final del Pleistoceno fue una época de sacudidas violentas, regresos repentinos al frío y ecosistemas fragmentados. Un golpe así habría sido devastador por sí solo. Entonces, ¿fue el clima el verdadero culpable o solo el detonante? Hay un detalle revelador que no encaja. África. Allí los grandes mamíferos convivieron con nosotros durante millones de años, y las extinciones fueron mínimas, a pesar de sufrir los mismos cambios climáticos severos. La diferencia es inquietante. En África, las presas sabían a qué temer. Habían aprendido a desconfiar del bípedo
y a huir antes de que fuera tarde. Por eso, la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Fue el clima quien mató a los gigantes? ¿O fuimos nosotros el factor que terminó de empujarlos al abismo? Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Hace 11.700 años, la edad de hielo terminó. No fue un proceso gradual ni delicado. En términos geológicos, fue un parpadeo. Los gigantescos mantos de hielo que habían asfixiado los continentes se retiraron con una rapidez inquietante, liberando cantidades colosales de agua. El nivel del mar subió, devorando costas enteras y sumergiendo paisajes que habían sido nuestro hogar durante milenios. Piensa en esto: lugares donde los humanos cazaron, amaron y murieron. Hoy descansan bajo el océano, ocultando pruebas de nuestra historia que quizá nunca recuperemos. Europa cambió de rostro. Donde antes dominaba la tundra infinita, los bosques avanzaron como una marea verde hacia el norte. El mundo abierto de la edad de hielo empezó a cerrarse, y con él surgió un problema crítico. Estábamos preparados para un mundo que ya no existía. Nuestras estrategias estaban diseñadas para perseguir gigantes del frío, pero esos gigantes se desvanecían. Sus hábitats se fragmentaban y sus poblaciones colapsaban. La supervivencia tuvo que reinventarse, una vez más. Con los gigantes fuera de juego, la supervivencia cambió de rostro. La pesca ganó protagonismo y las costas se llenaron de asentamientos. La recolección de plantas y frutos, antes secundaria, se volvió el nuevo motor de un mundo donde la carne ya no abundaba. Y entonces apareció una idea peligrosa. En distintos puntos del planeta, de forma independiente, algunos grupos humanos experimentaron con algo radical: producir su propio alimento. En el creciente fértil, comunidades que llevaban milenios cazando empezaron a cultivar trigo y cebada. No lo sabían, pero estaban iniciando la transformación más profunda de nuestra historia: la revolución neolítica. Pero no te equivoques. No fue un paraíso. Los restos arqueológicos cuentan una verdad incómoda. Las primeras comunidades agrícolas estaban más enfermas y desnutridas que sus antepasados cazadores. Sus huesos muestran las marcas del estrés, las infecciones y jornadas de trabajo agotadoras. La vida sedentaria trajo estabilidad, sí, pero también nuevos sufrimientos. Aún así, el cambio era imparable. En China surgió el arroz. En Mesoamérica transformamos una planta casi incomestible en el maíz. En los Andes, la papa se convirtió en sustento. La humanidad se estaba reinventando en un planeta profundamente alterado. Habíamos ganado la batalla por la supervivencia. Habíamos conquistado el clima. Pero lo hicimos en un mundo que ya estaba vacío. Un mundo sin gigantes. Tras el retroceso de los hielos, los ecosistemas que emergieron estaban incompletos. Les faltaba algo vital: la megafauna que había dominado el planeta durante millones de años. Y su ausencia no fue un simple detalle. Fue una herida profunda en la Tierra. Aquellos animales eran los verdaderos ingenieros del mundo. Dispersaban semillas a distancias imposibles. Abrían claros en los bosques con su fuerza y fertilizaban extensiones enteras de tierra. Eran los guardianes de los paisajes abiertos. Cuando desaparecieron, esas funciones se detuvieron para siempre. El equilibrio se rompió. Sin grandes depredadores para regular la vida, algunas especies se multiplicaron sin control, mientras otras colapsaron en un efecto dominó que reorganizó la naturaleza desde cero. El mundo entró en una nueva fase de incertidumbre. Y mientras el planeta intentaba sanar sus ausencias, los humanos seguían creciendo, expandiéndose y transformando cada rincón a su paso. La pregunta final es imposible de ignorar. El fin de la edad de hielo marcó el inicio de nuestra civilización,
¿O fue el comienzo de una alteración irreversible del mundo que heredamos? La edad de hielo fue una trituradora implacable. Destruyó innumerables especies, pero también forjó adaptaciones extraordinarias. Solo quienes superaron ese filtro despiadado lograron llegar hasta aquí. Y entre ellos, contra todo pronóstico, estábamos nosotros. Esa era terminó hace milenios, pero sus ecos no han desaparecido. Siguen ahí, en los paisajes esculpidos por glaciares que ya no existen y en el ADN que fluye por nuestras venas. Y ahora dime, ¿qué te ha parecido este viaje al mundo que perdimos? ¿Te ha inquietado descubrir que caminamos sobre las huellas de gigantes y de otras humanidades que ya no están? Si este recorrido por el pasado más brutal de la Tierra te ha atrapado, suscríbete al canal. Aquí seguimos rescatando las historias que el tiempo intentó borrar. No olvides dejar tu like. Es lo que permite que estos viajes sigan ocurriendo. Déjame un comentario. Quiero saber desde qué parte del mundo nos estás viendo. Me asombra ver lo lejos que hemos llegado. Nos vemos en el próximo video, en otro viaje al mundo que perdimos.